Cuando mi hermana se burló. Debe de ser bonito. Tener dinero. Mientras tu familia. Lucha. Juro que sentí. Algo romperse. Dentro de mí. Me llamo Noah. Tengo 28 años. Y antes pensaba. Que la lealtad familiar. Significaba ayudar. Siempre que pudieras. Ya no lo creo. Aprendí por las malas. Que a veces. Las personas más cercanas. No quieren ayuda. Quieren un salvavidas. Que puedan cortar. Una y otra vez. Hasta que te ahogues. Intentando salvarlas. Vengo de un pueblo pequeño. Del Medio Oeste. Donde todo el mundo. Conoce a todo el mundo. Y el dinero. Es la medida silenciosa. Del valor personal. Mis padres no eran pobres. Pero tampoco vivíamos cómodos. Papá trabajó en la construcción. Hasta que su espalda. No aguantó más. Mamá daba clases a tiempo parcial. En la escuela primaria del pueblo. Siempre nos inculcaron. Una sola cosa. A mi hermana y a mí. Cuidaos el uno al otro. En aquel entonces. Sonaba bonito. Ahora se siente. Como una maldición. Emily es 2 años menor que yo. Tiene 26. Aunque parece que tenga 16. Siempre fue la niña dorada. Yo era el callado. El que hacía los deberes. Trabajaba a tiempo parcial. Y ahorraba cada dólar. Ella era la que. Solo necesitaba. Un poco de ayuda. Cada 2 semanas. Si Emily se olvidaba. El almuerzo. Yo le daba el mío. Si destrozaba el coche. Papá me pedía. Que le prestara dinero. De mi fondo universitario. Porque tú eres. El responsable, hijo. Lo hice siempre. Porque eso era. Lo que se suponía. Que era la familia. Avanzamos 10 años. Y casi nada había cambiado. Solo que las apuestas. Eran mucho más altas. Después de la universidad. Conseguí un trabajo decente. Como desarrollador de software. Me mudé a la ciudad. Y fui ascendiendo. No era rico. Ni mucho menos. Pero era cuidadoso. Hacía presupuestos. Invertía. Me aseguraba. De que todas mis facturas. Se pagaran a tiempo. Emily, en cambio. Cambiaba de trabajo. Como de pañuelos. Cada pocos meses. Tenía un nuevo proyecto vital. Un mes. Era un negocio de velas. Al siguiente. Quería ser influencer. Subía fotos filtradas. Con frases como. Confía en el proceso, brillos. Mientras me pedía. Que le adelantara el alquiler. Porque el algoritmo. Va lento ahora mismo. Al principio la ayudé. De verdad que sí. Le pagué el móvil. Solo esta vez. La ayudé a hacer un presupuesto. Que nunca siguió. Incluso pagué su tarjeta de crédito. Una vez. Cuando lloró por teléfono. Porque los cobradores. No dejaban de llamar. Pero con el tiempo. Me di cuenta de algo. Ella no quería mejorar. Quería seguir siendo. La víctima. Y dejar que yo fuera. El salvador. Todo explotó. El invierno pasado. Acababa de ascender. A desarrollador senior. Y por primera vez. Pensaba en comprar. Mi propia vivienda. Llamé a mis padres. Emocionado. Para contarles la noticia. Mamá me felicitó. Pero el tono de papá. Era extrañamente frío. Eso está muy bien, hijo. Luego añadió. Oye, tu hermana. Lo está pasando mal. Quizá podrías ayudarla.
Un poco. Solo hasta que vuelva. A ponerse de pie. Pregunté. Mal. ¿En qué sentido? Él dudó. Ha dejado su trabajo. Dice que era muy tóxico. Pero lo está intentando, Noah. Solo necesita un pequeño colchón. Ese pequeño colchón resultó ser $2.500 en alquiler y facturas que había ignorado durante meses. Le dije con cuidado que no podía seguir rescatándola siempre. Entonces mamá suspiró al teléfono y dijo: siempre has tenido un corazón tan bueno, cariño. No lo endurezcas ahora. Esa frase se me quedó grabada. No por lo que decía, sino por lo que significaba. Para ellos, ser bueno era sacrificarme para que otros siguieran cómodos. Unos días después, Emily llamó. Sin saludo. Sin charla. Así que papá dice que te estás poniendo raro con lo de ayudarme. No me estoy poniendo raro. Respondí. Solo creo que tienes que empezar a gestionar mejor tu dinero. Se rió. Se rió de verdad. Dios mío. Escucha al Señor. Experto en presupuestos. ¿Crees que porque tienes un trabajo fijo eres mejor que yo? Respiré hondo. No, Emily. Creo que estoy cansado de arreglar problemas que tú sigues creando. Su tono cambió. Frío. Afilado. Debe de ser bonito tener dinero mientras tu familia lucha. Muy fraternal por tu parte. Eso fue todo. Esa frase. La forma en que la dijo. Como si yo le debiera algo. Como si mi éxito fuera una traición personal. Colgué. Antes de decir algo de lo que me arrepintiera. Pero la rabia me acompañó toda la noche. Durante semanas. Todo estuvo tenso. No fui en Navidad. Dije que tenía un proyecto del trabajo. Era verdad. Y también una excusa. Mis padres llamaron. Escribieron. Incluso me hicieron sentir culpable. Emily te echa de menos. Dijo mamá. Está intentando cambiar. Pero cada vez que veía su historia en Instagram. Ropa nueva. Brunch con amigas. Una escapada de fin de semana. Sentía hervir la sangre. No estaba intentando nada. Solo vivía de la paciencia ajena. Entonces llegó la gran explosión. Era principios de primavera. Conduje hasta casa para el cumpleaños de papá, pensando que quizá ya tocaba arreglarlo todo. Entré con un regalo y un buen whisky que le había comprado. Emily ya estaba allí, sentada en el sofá, mirando el móvil, con pinta de no haber trabajado en meses. En cuanto me vio, sonrió con desprecio. Mira quién decidió visitar a los campesinos. Forcé una sonrisa. Hola, Emily. Puso los ojos en blanco. No seas falso. Sé que estás aquí para presumir de lo bien que te va. ¿Qué es lo siguiente? Hablar de tu trabajo elegante. ¿Y tu piso en la gran ciudad? Miré a papá, esperando que dijera algo. Solo suspiró. Y miró su copa. No empecemos, murmuró. Emily siguió. Sabes que es gracioso. Actúas como si te hubieras hecho solo. Pero olvidas todas las veces que mamá y papá te ayudaron.
¿Quién crees que pagó tu primer coche? ¿Tus libros de la universidad? No serías nadie sin ellos. Ni sin mí. Me quedé mirándola. Sin palabras. Sin ti. Repetí. ¿Te refieres a la misma tú que sacó dinero de mi fondo universitario para arreglar su coche? La misma tú que aún me debe $2.000 del año pasado. Bufó. Eres tan dramático. Es solo dinero. Tienes de sobra. En ese momento, algo dentro de mí cambió. Había pasado años creyendo que ser amable era perdonar siempre. Pero quizás ser amable también significaba saber cuándo dejar de dejarse pisotear. Dejé el whisky en la encimera y me giré hacia papá. Feliz cumpleaños, dije en voz baja. Nos vemos luego. Cuando me dirigía a la puerta, Emily gritó detrás de mí. Vamos, no te vayas así. ¿De verdad estás enfadado? ¿Por dinero? Madura. No miré atrás. Esa noche recibí una llamada de mi jefe. Una oferta de trabajo en Seattle. Mejor sueldo. Mayor reto. Un nuevo comienzo. Parecía el destino dándome una salida. Acepté. Ni siquiera se lo dije a mi familia al principio. Solo empecé a hacer cajas. 2 días después, se lo conté durante la cena. He conseguido un nuevo trabajo. Dije. Me mudaré al otro lado del país el mes que viene. Mamá aplaudió, intentando sonar contenta. Eso es maravilloso, cariño. Emily, por supuesto, tenía que opinar. Ah, claro. Ahora ya eres demasiado bueno para todos nosotros. No es eso. Dije. Es una gran oportunidad. Se recostó en la silla, con los brazos cruzados. Sí, claro. Huyendo. Para no tener que lidiar con los problemas de tu familia. Dejé el tenedor sobre la mesa. Emily. Llevo años lidiando con tus problemas. Quizá ya va siendo hora de que te ocupes de los tuyos. Alzó la voz. ¿Te crees un héroe por mudarte y conseguir un trabajo? Noticia de última hora. No todo el mundo tiene suerte como tú. ¿Suerte? Dije en voz baja. Llama suerte a trabajar cada fin de semana, a ahorrar cada dólar y decir no a todas las fiestas. Ahí fue cuando explotó. Lo que tú digas. Disfruta de tu vida perfecta. Mientras el resto luchamos. No respondí. Me levanté y dije. No soy tu banco, Emily. Me miró como si hubiera insultado su religión. 2 horas después, mi móvil vibró. Un mensaje de papá. Ayúdala. O no vuelvas a casa. Me quedé mirando la pantalla durante mucho tiempo, con un nudo en el estómago. Esa noche tomé una decisión que nunca pensé que tomaría. Corté todo vínculo financiero. Al amanecer, mi teléfono se iluminó con 41 llamadas perdidas. De Emily. De mamá. De papá. Cada una. Un recordatorio de que la línea entre el amor y la obligación por fin se había roto. Pero eso solo fue el principio. Porque lo que pasó después de irme lo cambió todo.
La mañana siguiente. A esas 41 llamadas perdidas. Me desperté. Con ese dolor hueco. Que llega. Tras una pelea. Que se ha ido demasiado lejos. Ese en el que repites. Cada palabra en tu cabeza. Preguntándote. Sí, quizá. Deberías haberte callado. Haber sido el adulto. Pero luego. Volví a mirar el móvil. 41 llamadas perdidas. 15 mensajes. Y un largo. Mensaje de voz de mamá. Cargado de culpa. Y el dolor. Se endureció. En otra cosa. Por fin había puesto. Un límite. Y lo odiaban. No devolví. Ninguna llamada. Fui al trabajo. Hice cajas por la noche. Y me repetí. Que mudarme a Seattle. No era huir. Era un reinicio. Una hoja en blanco. Donde no tenía. Que ser el cajero automático. De la familia. El responsable. El que arreglaba. Los desastres ajenos. Aún así. Mentiría. Si dijera que no dolía. Eran mis padres. Mi hermana. La gente que me crió. De la que esperaba. Orgullo. Por estar construyendo. Mi propia vida. En lugar de eso. Actuaban. Como si les hubiera dado la espalda. Pasaron unos días. Hasta que mamá. Me pilló desprevenido. Con una llamada. Durante la pausa del almuerzo. Su tono era dulce. Pero lo conocía bien. Era su voz suave. La que usaba. Antes de presionar. Cariño. Empezó. Todos hemos estado. Muy preocupados. No tenías que cortarnos así. Ya sabes cómo es tu hermana. No quiso decir. Lo que dijo. Me pellizqué. El puente de la nariz. Mamá. Me llamó egoísta. Por no pagarle las facturas. Papá me dijo. Que no volviera a casa. ¿Qué se suponía? ¿Qué significaba eso? Suspiró con fuerza. ¿Sabes cómo se pone? Tu padre cuando se enfada. No lo decía literalmente. ¿Y tu hermana? Está bajo mucha presión. ¿Presión de qué? Pregunté. No tiene trabajo, mamá. No ha tenido. En meses. No es justo. Lo dijo rápido. A la defensiva. Ha estado enviando solicitudes. Ha estado intentándolo. Está intentando encontrar algo. Que le encaje. Algo que le encaje. Ya había oído esa frase antes. Era código. Significaba que no quería trabajar. En ningún sitio. Que no le acariciara el ego. No puedo seguir rescatándola. Dije en voz baja. Me mudo, mamá. Tengo que centrarme. En mi propia vida. Hubo silencio. Al otro lado. Luego el cambio. Ese filo leve en su tono. Que siempre hacía. Que me sintiera. Como si tuviera 12 años otra vez. ¿Sabes? Dijo. Nunca pensé que vería el día. En que mi hijo. Valorara el dinero. Más que a la familia. Esa dolió. Aunque me la esperaba. Ella sabía exactamente. Dónde clavar. No con gritos. Sino con decepción. Eso era lo que la hacía funcionar. No respondí. Solo dije. Te quiero, mamá. Pero esto no va de dinero. Y colgué. Antes de que siguiera. Esa tarde. Emily subió una foto. A Instagram. Ella en una terraza elegante. Copa en la mano. El texto decía. Cuando tu familia. Te da la espalda. Pero Dios no.
Me reí en voz alta. Al verlo. De esas risas amargas. Incrédulas. Que suenan. Más aún atragantarse. Ahí estaba. La mártir familiar. Viviendo su verdad. Para conseguir likes. Y comentarios de pena. Y los comentarios. No tardaron en llegar. Eres demasiado buena para ellos. Fuerza, reina. Se arrepentirán. Ella dio like. A cada uno. Mientras tanto. A la mañana siguiente. Mi madre compartió. Uno de esos memes crípticos. En Facebook. Una familia. Que olvida la lealtad. No es una familia. Adivina. ¿A quién iba dirigido? Pensé en llamarlos otra vez. Aclararlo todo. Explicar que no estaba abandonando a nadie. Pero sabía cómo acabaría esa conversación. Retorcerían mis palabras. Emily lloraría. Papá me haría sentir culpable. Por darle la espalda. A mi propia sangre. Así que en vez de eso. Me volqué. En preparar la mudanza. Pero justo cuando. Todo empezaba. A sentirse en calma. Emily encontró. Una nueva forma. De meterse bajo mi piel. Un sábado. Mientras embalaba. Mi equipo del ordenador. Recibí una notificación. Del banco. Un cargo de $450. En una cuenta de Uber. Que no reconocía. Luego otro. De comida a domicilio. Luego otro. De compras online. Se me hundió el corazón. Llamé al banco. Pensando que quizá. Me habían robado la tarjeta. Pero la operadora. Dijo algo. Que me dejó la mandíbula. Colgando. Señor, los cargos están vinculados. A un titular secundario. De su cuenta. Una señorita Emily Carter. Casi se me cayó el teléfono. ¿Qué quiere decir? ¿Titular secundario? Yo nunca autoricé eso. Señor, fue añadida. Hace aproximadamente un año. Mismo apellido. Dirección coincidente. Con la casa de sus padres. Me quedé helado. Y entonces recordé. Un año antes. Emily me había suplicado. Que avalara. Una nueva tarjeta. Porque la suya. Se la rechazaban siempre. Es solo temporal. Me dijo. Necesito pedir suministros. Para mi negocio de velas. Lo pagaré todo. Antes de que acabe el mes. Acepté. Estúpidamente. Ingenuamente. Y luego lo olvidé. Cuando juró. Que la cancelaría. Bloquéenla. Le dije al banco. Con la voz temblando. Bloquéenla ahora. Cuando le escribí a Emily. Respondió al instante. ¿Vas en serio ahora mismo? ¿Has bloqueado mi tarjeta? Estaba en medio. De hacer la compra. Le contesté. Has estado cargando. Cientos de dólares. En mi cuenta. Sin preguntar. Su respuesta llegó rápido. Relájate, iba a devolverlo. Tú tienes dinero. ¿Por qué eres tan tacaño? Esa palabra otra vez. Tacaño. Como si ser responsable fuera un defecto moral. No contesté. La bloqueé. Cambié cada contraseña que se me ocurrió. Y pasé el resto de la noche en una niebla de incredulidad. Pensaba que el descaro de Emily tenía un límite. Resulta que ni siquiera tenía frenos. 2 días después. Me llamó papá. Casi no lo cogí. Pero algo me dijo. Que debía hacerlo. ¿Qué te pasa, Noah? Soltó. Antes de que pudiera
Decir hola. Buenos días a ti también. Dije. No me contestes así. Emily me llamó llorando. Porque le bloqueaste la cuenta. Y la dejaste en ridículo. Delante de sus amigas. Parpadeé. Papá. Me estaba robando. No estaba robando. Disparó él. Estaba pidiendo prestado. Es tu hermana. Se supone que debes ayudar. He ayudado durante años. Dije. Intentando mantener la calma. He pagado sus facturas. Sus deudas. Sure. Ay, deja de llevar la cuenta. Me cortó. La familia no lleva la cuenta. No. Dije en voz baja. La familia tampoco. Se aprovecha. De los suyos. Durante un momento. Hubo silencio. Luego dijo algo. Que nunca olvidaré. Has cambiado, Noah. Desde que conseguiste ese trabajo en la ciudad. Actúas como si fueras mejor que los demás. Casi me reí. Pero me salió. Más como un suspiro. Papá. Solo intento vivir. Con responsabilidad. Tú me enseñaste. A trabajar duro. A planificar. Eso es lo que estoy haciendo. Pues a lo mejor. Aprendiste las lecciones equivocadas. Dijo con amargura. Porque la familia. Va antes que el dinero. Y colgó. Esa noche. Sentado en mi piso. Medio vacío. Rodeado de cajas. Miré el techo. Y entendí algo. Ellos no me veían. No como hijo. No como hermano. Solo como un recurso. Un salvavidas. Una cartera con piernas. Que nunca decía que no. Y ahora que lo había dicho. Yo era el villano. La semana siguiente. Mis padres anunciaron. Una cena familiar. Antes de mi mudanza. Casi no fui. Pero la culpa. Todavía sabe. Cómo clavarte los ganchos. Así que aparecí. Gran error. En cuanto entré. Emily me abrazó. Falso y apretado. Y me susurró al oído. Espero que no pienses. Hacer esto incómodo. Me aparté. Forzando una sonrisa. Eso depende. De si piensas. Pedir más dinero. Puso los ojos en blanco. De verdad no sabes. Dejar las cosas. La cena fue tensa. Por decirlo suave. Mamá hizo. Carne asada. Y puré de patatas. Pero casi nadie hablaba. Cada frase. Era como pisar cristal. A mitad de la cena. Papá se aclaró la garganta. Tu madre y yo. Queríamos hablar. De algo. Dijo. Juntando las manos. Creemos que deberías. Reconsiderar. Irte tan lejos. Dejé el tenedor. ¿Por qué? ¿Por qué? Dijo mamá. En voz baja. Nos preocupa Emily. Ha estado. Emocionalmente mal. Desde todo este drama. Los miré. Así que queréis. Que me quede. Porque Emily está molesta. ¿Por qué no le pago? ¿Su estilo de vida? No seas cruel. Dijo mamá. Entrecerrando los ojos. Es familia. La estás abandonando. Cuando más te necesita. No estoy abandonando. A nadie. Dije. Me estoy protegiendo. La mandíbula de papá. Se tensó. Estás siendo egoísta. Ahí estaba. El lema de la familia. Disfrazado de lección moral. Sentí la vieja culpa. Subiendo por el pecho. Pero esta vez. La aplasté. Entonces habló Emily.
Con esa dulzura falsa. Chorreando en cada palabra. ¿Sabes? Si yo tuviera. Ni la mitad. De tu sueldo. Ayudaría. Sin montar tanto drama. Me giré hacia ella. Despacio. ¿Ayudarías? Como cuando pagué tu tarjeta de crédito. Y te fuiste de vacaciones. 2 semanas después. O cuando cubrí tu alquiler. Y tú te compraste un iPhone nuevo. Su sonrisa. Titubeó. No tienes por qué humillarme. No lo estoy haciendo. Dije en voz baja. Te estoy recordando que la generosidad sin gratitud no es bondad. Es estupidez. Y yo he sido estúpido. Durante mucho tiempo. Mamá soltó un jadeo. No, pero antes de que pudiera responder, papá se levantó. La voz tronando. Ya basta. Ya has dejado claro tu punto. O le pides perdón a tu hermana. O te vas. Durante un instante. Nadie respiró. Entonces eché la silla atrás. Me puse de pie. Y dije. Vale. Y me fui. No miré atrás. Esa noche conduje de vuelta a mi apartamento. En silencio. Las farolas de la carretera parpadeaban sobre el parabrisas. Como el tic-tac de un reloj. Cuando llegué a casa, tenía 5 llamadas perdidas. De mamá. 3 de Emily. Y un solo mensaje. De papá. No te molestes en venir a casa las próximas Navidades. No contesté. Tampoco lloré. Me quedé sentado, mirando por la ventana, sintiendo como algo se asentaba dentro de mí. No era rabia. No era tristeza. Era claridad. Ellos habían elegido. Y yo estaba a punto de elegir lo mío. Pero no tenía ni idea de hasta dónde iban a llegar después. Ni de lo bajo que iban a caer. Antes de que yo terminara de romperme. Pensé que nada podía ir a peor. Después de aquella cena. Pensé que ya había llegado a un punto de suficiente entumecimiento. Como para que nada de lo que hiciera mi familia pudiera sorprenderme. Pero me equivocaba. Lo que vino después no solo dolió. Me vació por dentro. Me hizo entender que cuando la gente aprende que puede quitarte cosas, empieza a creer que se las merece. Y cuando por fin dejas de dar, harán lo que sea para volver a tomar. Las semanas siguientes fueron una niebla. Mi apartamento se iba vaciando dentro de cajas de cartón. Y cuanto más embalaba, más ligero me sentía. Cada plato envuelto. Cada estantería despejada. Todo era como cerrar un capítulo que debería haber terminado hace años. Mi jefe ya había organizado un alojamiento temporal en Seattle. Y mi fecha de inicio se acercaba demasiado rápido. Me repetía que, en cuanto subiera a ese avión, sería libre. Pero la libertad, descubrí, no era algo que me fueran a dejar tan fácilmente. No mi familia. Empezó con cosas pequeñas, sospechosas. Una llamada extraña del banco, preguntando si últimamente había solicitado un préstamo para un coche. Luego un correo de un servicio de vigilancia de crédito que casi no usaba, advirtiéndome de una cuenta nueva abierta a mi nombre.
Al principio lo ignoré. Quizá un error. Un fallo del sistema. Pero entonces llegó una carta. Era de una financiera. De la que nunca había oído hablar. Confirmando una solicitud. De un préstamo personal. De $18.000. La carta me felicitaba. Por mi nueva oportunidad. Se me hundió el estómago. La dirección indicada. Era la casa de mis padres. Llamé a la empresa. De inmediato. Hola. Dije intentando sonar sereno. Creo que ha habido un error. Yo no he pedido ningún préstamo. La mujer al otro lado. Me pidió el nombre. Y el número de referencia. Tecleando sin parar. Luego dijo. Parece que la solicitud se envió online. Hace 2 días. El número de contacto indicado coincide con el que termina en 1429. Es suyo. Se me secó la garganta. Ese era el fijo. De mis padres. ¿Quién firmó la solicitud? Pregunté. Déjeme comprobarlo. Dice Emily Carter. Sentí el pulso. Golpeándome los oídos. Ella no soy yo. Es mi hermana. Ah. Dijo la mujer. Cambiando ligeramente el tono. Entonces, ¿cómo ha usado sus datos? Tendremos que abrir una investigación. Por fraude. ¿Fraude? Esa palabra golpeó. Más de lo que debería. Colgué. Con la sensación de que el aire se había ido de la habitación. Emily había cruzado una línea que yo ni siquiera creía que supiera que existía. Ya no era que me pidiera dinero. Era que me robaba el nombre. La llamé. De inmediato. Contestó al segundo tono. Molesta. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Repetí. Intentando no gritar. Has usado mi identidad para pedir un préstamo. Hubo una pausa. Ah, eso. Tranquilízate. No es para tanto. Solo necesitaba una balista. Yo no he avalado nada. Solté. Has falsificado mis datos. Relájate, Noah. Dijo ella. Riéndose suave. Como si todo fuera una broma. No iba a dejarlo sin pagar. Solo necesitaba que me lo aprobaran rápido. Y pensé que no te importaría. ¿Que no me importaría? Repetí. Has cometido fraude. ¿Tú entiendes lo que significa eso? Eres un dramático. Dijo gimiendo de fastidio. Tú tienes buen crédito. No te va a pasar nada. Emily. Dije con la voz temblando. Has usado mi identidad para sacar $18.000. Eso no está bien. Eso es ilegal. Ay, por favor. Dijo. Ya con el tono afilado. Siempre actúas como si fueras un héroe moral. Puedes permitirte esto. Ganas lo suficiente como para cubrir un préstamo tonto. Si llegara el caso. Me quedé sin voz. Un momento. El descaro. La falta total de culpa. Me dio escalofríos. Voy a volver a llamar a la empresa. Dije al fin. Y a la policía. Si hace falta. No te atreverías. Escupió ella. Me arruinarías la vida. Ya has intentado arruinar la mía. Dije. Y colgué. Esperaba que la tormenta viniera de ella. Mensajes furiosos. Amenazas. Lágrimas. Pero vino de papá. Me llamó. En menos de 1 hora. La voz encendida.
¿Qué le has dicho? A tu hermana. ¿Que cometió fraude? Dije seco. ¿Por qué lo hizo? Soltó un largo aliento. Cargado de ira. Lo estás haciendo. Más grande. De lo que es. Perdona. ¿Cómo? Ella no quería hacer daño. Dijo. Como si hablara. Con un niño. Entró en pánico. Necesitaba dinero. Para arreglar el coche. Y no quería molestarnos. ¿No quería molestarnos? Repetí, incrédulo. Así que me robó la información a mí. Vigila tu tono. Me advirtió. Te crees perfecto. Porque tienes un buen trabajo. Pero no entiendes lo difícil que es. Para ella. Lo difícil que es. Porque ella lo hace difícil. Grité. Papá. Esto no es un error. Es un delito. ¿Te das cuenta? ¿De qué usó? Mi número de la Seguridad Social. Es familia. Dijo. Tras una pausa larga. A la familia. Se la protege. Cerré los ojos. Soltando el aire. Con un temblor. ¿Quieres decir? Que la protegemos a ella. No lo negó. Ya verás cómo lo arreglas. Eres listo. Esa frase. Tan tranquila. Tan despectiva. Ya verás cómo lo arreglas. Rompió algo en mí. Llevaba toda mi vida arreglándolo todo. Arreglando problemas que no causé. Pagando errores que no eran míos. Cargando responsabilidades de gente que se negaba a cargar con las suyas. Y ahora, cuando mi hermana había cometido un delito de verdad, su primer instinto era protegerla. Colgué. Sin decir adiós. Los días siguientes fueron un caos. Horas y horas. Al teléfono. Con bancos prestamistas. Y agencias de crédito. Intentando blindar mis cuentas. Tuve que presentar una denuncia policial. Para demostrar que no había sido yo quien solicitó el préstamo. El agente fue correcto. Pero directo. Probablemente tendrá que presentar cargos. Para que esto avance. Dijo. Esa palabra otra vez. Cargos. Contra mi propia hermana. No quería. De verdad que no quería. Pero cuando pensé en lo que pasaría si no lo hacía, en cómo lo repetiría, en cómo podía arruinarme el crédito para siempre, supe que no tenía elección. Así que lo hice. Esa noche me senté a oscuras, con un vaso de whisky, mirando el móvil, medio esperando que explotara de mensajes. Pero estaba en silencio. Por primera vez en meses. Mi teléfono estaba completamente, inquietantemente, mudo. Hasta que dejó de estarlo. Cerca de medianoche. Vibró una notificación. Un mensaje de mamá. ¿Cómo has podido? Nada más. 3 palabras. No hacía falta contexto. Luego llegó otro. Es tu hermana. Le estás destruyendo la vida. Por un malentendido. Después otro. Te educamos mejor. ¿Qué esto? No respondí. A las 2 de la madrugada. Papá llamó. Su voz era baja. Temblando de furia. ¿Tienes idea de lo que has hecho? La policía vino aquí. Hablaron con tu madre. Lleva horas llorando. Usó mi nombre para robar dinero. Dije en voz baja. Estaba desesperada. Rompió la ley.
Eres un desalmado. Escupió. Ya no eres bienvenido. En esta casa. Ni discutí. Vale. Dije suave. Entonces no volveré. Colgó. Por la mañana. El móvil se inundó otra vez. 30 llamadas perdidas. Casi todas. De mamá y de Emily. Pero un mensaje. Destacaba por encima de todo. No era furioso. Ni dramático. Era de Emily. Una sola frase. Te arrepentirás de esto, Noah. Y algo en esas palabras. Me heló la sangre. Ese día fui a trabajar. Como si no pasara nada. Pero mi cabeza. Estaba en otra parte. Me quedé esperando. A que cayera. El siguiente golpe. Y por supuesto. Cayó. De una forma. Que nunca habría imaginado. Cuando volví a casa. Esa tarde. Había una carta. Pegada en mi puerta. Sin remitente. Sin dirección de vuelta. Solo mi nombre. Escrito con una letra torpe. La reconocí al instante. La letra de Emily. Dentro había. Una sola hoja. Una fotocopia. De la denuncia policial. Que yo había presentado. La que llevaba. Mi nombre. Mi dirección. Mi número de caso. Y abajo. En bolígrafo. Había escrito. ¿De verdad quieres jugar? A este juego. Vamos a ver. ¿Quién gana? Me quedé allí. En el marco de la puerta. Mirándolo. Con el estómago retorciéndose. Ya no era solo enfado. Era una amenaza. Y en los días siguientes. Empezó el acoso. Correos anónimos. Suscripciones falsas. Mi número. Publicado en anuncios. Aleatorios por internet. Una pizza a domicilio. Que yo no pedí. Apareciendo a medianoche. Sabía que era ella. Cada truco mezquino. Cada puñalada pasivo-agresiva. Gritaba. El nombre de Emily. Cambié mi número. Cerré el correo antiguo. Incluso avisé. A recursos humanos. En mi oficina. Por si ella intentaba. Contactar con ellos. Era agotador. Humillante. Y era exactamente. Lo que ella quería. Pero luego cruzó. Otra línea. Una que hizo. Que mi decisión de marcharme. Se sintiera. Como la única salida. Una semana antes. De mi mudanza. Me llamó Recursos Humanos. Oye, Noah. Perdona que te moleste. Dijo mi jefe. Con cuidado. Pero esta mañana. Hemos recibido. Un mensaje sobre ti. Un correo anónimo. Te acusa. De mala conducta financiera. Se me cayó el corazón. ¿Qué? Es evidente. Que es mentira. Dijo rápido. Pero pensé. Que debía saberlo. Venía de alguien. Que dice ser. Un familiar. Ni tuve que preguntar. Sabía perfectamente. ¿Quién era? Emily no se conformaba. Con arruinar mi crédito. Quería arruinar. Mi reputación también. Salí del trabajo. Antes ese día. Y conduje directo. Al aeropuerto. Para cerrar. Los detalles de mi mudanza. Recuerdo estar sentado. En el coche. Durante mucho tiempo. Apretando el volante. Dándome cuenta. De hasta dónde. Había llegado ella. Y de hasta dónde. Lo había permitido yo. Antes de plantarme. Por fin. Esa noche. Me hice una promesa. En cuanto llegara. A Seattle.
No solo iba a cortar lazos. Iba a reducir el puente. A cenizas. Pero antes de poder irme, Emily no había terminado. Porque a la mañana siguiente me desperté con algo que me heló la sangre. Algo que convirtió este drama familiar en una guerra total. Y empezó con mis propios padres. Cuando digo que esa mañana lo cambió todo, lo digo en serio. Fue uno de esos días en los que la realidad no te golpea de golpe. Se cuela despacio. Como una gotera en el techo. Que no ves. Hasta que todo el tejado empieza a ceder. Me desperté. Con decenas de notificaciones nuevas. Y antes incluso de desbloquear el móvil. Ya tenía esa sensación en el estómago de que algo había ido terriblemente mal. Lo primero que vi fue una publicación de mi madre en Facebook. Un muro largo, emocional, escrito con ese tono pasivo-agresivo que usaba cuando quería hacerte sentir culpa, sin parecer que te estaba culpando. Empezaba con: a veces las personas a las que más quieres son las que más te hieren. Y terminaba con: la familia no va de sangre. Va de lealtad. Por supuesto. No mencionaba nombres. Pero cualquiera que nos conociera sabía perfectamente de quién hablaba. Los comentarios estaban llenos de lástima. Fuerza, linda. Un corazón. Los criaste bien. A veces se pierden. Dios traerá sanación. Y luego estaba el comentario de Emily. Casi arriba del todo. Te quiero, mamá. Algunas personas se olvidan de dónde vienen. Eso me quemó. Como ácido. Me quedé mirando la pantalla. Deslizándome por mensajes de desconocidos. Compadeciendo a mi familia. Por lo que yo supuestamente les había hecho. Y por primera vez en años sentí algo romperse dentro de mí. No rabia. Ni siquiera tristeza. Cansancio. Como si todo el aire se me hubiera ido. De golpe. No respondí. No escribí ningún discurso defensivo. Solo cerré sesión. Pero el daño ya estaba hecho. Mi familia extendida. Primos, tías. Incluso algunos vecinos de antes empezaron a escribirme en privado. Oye, ¿estás bien? Tu madre está muy afectada. ¿Qué pasa? Pensaba que tú y Emily erais muy unidos. Y el peor de todos. No deberías darle la espalda a tu familia, Noah. No estarán para siempre. Esa frase me taladró la cabeza. Todo el día. No estarán para siempre. Sonaba a advertencia y a maldición. Cuando llegué al trabajo, intenté enterrarme en tareas, pero no podía concentrarme. Tenía el pecho apretado todo el día. La mente girando. Entré. ¿Y si? ¿Y si se presentaban en mi apartamento? ¿Y si volvían a llamar a mi empresa? ¿Y si, Dios no lo quiera, encontraban una forma de fastidiar mi nueva oferta de trabajo? Cuando llegué a casa, ya de vuelta, la oficina de alquiler del edificio había dejado una nota en mi puerta. Lo abrí, esperando alguna nota cualquiera.
Sobre mantenimiento. Pero era un aviso. Se ha presentado una queja. Por acoso. Y molestias por ruido. Vinculadas a su vivienda. Se me helaron las manos. No había hecho ni una sola fiesta. Ni siquiera había puesto música alta. Entonces vi la supuesta prueba adjunta. Una captura de pantalla. De una reseña en Yelp. Sobre mí. Alguien había dejado una reseña de 1 estrella. Para mi edificio. Afirmando que un inquilino llamado Noah Carter se pasa el día gritando por teléfono, dando portazos y amenazando a los vecinos. La administración debería echarlo antes de que haga daño a alguien. Leí esa reseña 5 veces. Entumecido. Era falsa. Obvio. Yo ni siquiera había hablado con un vecino. Más allá de un gesto educado. Pero conocía ese estilo. El drama. La exageración. La victimización teatral. Emily. Bajé a toda prisa. A la oficina de alquiler. Con la carta en la mano. La encargada. Una mujer amable. Llamada Rachel. Puso cara de horror cuando se la enseñé. Madre mía, Noah. No nos lo hemos tomado en serio. Solo teníamos que registrar la queja. Porque mencionaba seguridad. La retiraremos en cuanto confirmemos que es falsa. Asentí, forzando una sonrisa. Sé quién lo ha hecho. Dije en voz baja. Solo que no tengo pruebas. Rachel frunció el ceño. Si esta persona te está atacando, documenta todo. Guarda capturas. Y ten cuidado. Vale. Ten cuidado. No fue hasta ese instante cuando entendí cuánto peso tenían esas 2 palabras. Ya no estaba lidiando con una hermana manipuladora. Estaba lidiando con alguien lo bastante desequilibrado como para arriesgar mi casa, mi trabajo y mi cordura solo por venganza. Esa noche no pude dormir. Me senté en la mesa de la cocina con el portátil abierto, pasando fotos antiguas. Viajes en familia. Cumpleaños. Fiestas. Emily sonreía. En cada imagen. Con los brazos sobre mí. Como si fuéramos los hermanos más unidos del mundo. Y detrás de las fotos. Casi podía escuchar su voz. Te arrepentirás de esto. A la mañana siguiente. Decidí revisar mi informe de crédito otra vez. Por si acaso. Y ahí lo vi. Otra consulta. Para un préstamo. Esta vez. De otro prestamista. Mismo nombre. Misma dirección. Que antes. Me entraron náuseas. Ya había presentado la denuncia por fraude. El banco había bloqueado mis cuentas. ¿Cómo podía seguir intentándolo? Llamé al prestamista. Y efectivamente. Alguien había intentado abrir otro préstamo. Con mis datos. Otra vez. Indicando otra vez la dirección de mis padres. Por suerte. Lo habían marcado. Y denegado. Pero la persona al teléfono me dijo algo que me retorció el estómago. Señor Carter. Este ha sido el tercer intento. Esta semana. El tercero. Colgué. Y me quedé mirando la pared. Durante mucho tiempo.
Mi propia hermana. Estaba intentando arruinarme activamente. ¿Y mis padres? Por su silencio. O lo estaban ignorando. O la estaban ayudando. Más tarde. Esa misma tarde. Papá llamó. Su tono era plano. Casi ensayado. Solo quiero que sepas. Que estamos decepcionados, Noah. No te hemos criado. Para tratar a la familia. Como si fueran enemigos. Papá. Dije intentando mantener la voz firme. Está cometiendo robo de identidad. ¿De verdad entiendes lo serio que es esto? Ella nos dijo. ¿Qué exageraste todo? Respondió. Como si con eso se solucionara. Como si todo fuera un malentendido. ¿Un malentendido? Salté. Usó mi nombre para sacar préstamos. Falsificó mi firma. Ella dijo que tú le diste permiso. Dijo en voz baja. Que ahora te da vergüenza. Porque se metió la policía. Se me tensó la mandíbula. ¿De verdad te crees eso? Titubeó. Y ese silencio. Me dio todas las respuestas que necesitaba. Ya veo. Dije. Eliges creer a la persona que ha mentido toda su vida. Antes que a la que lleva años pagando sus desastres. Estás retorciendo esto. Dijo deprisa. Solo intentamos mantener la paz. ¿Paz? Me reí, amargo. ¿Quieres decir silencio? ¿Quieres que me calle? ¿Y lo aguante? Siempre lo habéis querido. Hubo una pausa larga. Luego dijo frío. Quizá deberías pensar en lo que estás diciendo. Últimamente has estado muy centrado en ti mismo. Y colgó. Algo dentro de mí se quebró. No lloré. No grité. Me quedé sentado. Con el teléfono aún en la mano. Sintiendo como si alguien me hubiera vaciado por dentro. Y no hubiera dejado nada. Esa noche salí a la calle. Pasé junto a filas tranquilas de coches aparcados. Con el zumbido de la ciudad volviéndose ruido blanco. Terminé sentado en un banco cerca del borde del aparcamiento, mirando el horizonte, donde las farolas se desangraban en la niebla. Por primera vez en mi vida me sentí completamente solo. Sin familia. Sin red de seguridad. Solo yo. Pero cuando tocas fondo, pasa algo extraño. Hay silencio. Dejas de agitarte. Dejas de intentar convencer a nadie de que te entienda. Y empiezas a pensar distinto. Recuerdo susurrarme. No puedes arreglarlos. Era una frase simple. Pero sonó como una revelación. Había pasado toda mi vida siendo el que arreglaba. El responsable. El fiable. El que siempre limpiaba el desastre de los demás. Pero quizá ya era hora de dejar de arreglar y empezar a protegerme. Esa noche abrí un documento nuevo en el portátil. Lo titulé Plan de salida. No era nada dramático. Solo una lista de pasos. Cancelar cuentas antiguas. Cambiar todas las contraseñas. Conseguir un número nuevo. Trasladar el papeleo del trabajo a una dirección nueva. Consulta legal. Por el caso de fraude. 0 contacto. Después de la mudanza. Me quedé mirando esa última línea durante mucho tiempo. 0 contacto.
Después de la mudanza. Sonaba duro. Pero sabía que era la única forma. En los días siguientes. Me moví en silencio. No le dije a nadie mi fecha exacta de salida. Redirigí el correo a un apartado postal. Lo empaqueté todo. Yo solo. Incluso pedí días libres. En el trabajo. Con la excusa de motivos personales. Para poder desaparecer. Sin ruido. Y entonces, 3 días antes del vuelo, recibí una última llamada. Era mamá. Sonaba rota. Noah, por favor. No hagas esto. ¿Hacer qué? Pregunté. Huir. Dijo con la voz temblando. Somos familia. Podemos arreglarlo. Mamá. Dije suave. No puedes arreglar algo que te niegas a ver. Que está roto. Empezó a llorar. Nos estás castigando. Estás castigando a tu hermana. Ha cometido un error. Pero sigue siendo tu familia. Mamá. Dije. Esto no es castigo. Es supervivencia. Hubo un silencio largo. Luego, con esa misma voz pequeña, dijo. Si te vas, no esperes que estemos aquí. Cuando decidas volver. Duele. Claro que dolió. Pero no discutí. Solo dije. Ojalá algún día veas por qué. Tuve que hacerlo. Y colgué. Cuando subí a ese avión. 3 días después. No lloré. Ni siquiera miré atrás. Me limité a mirar. Por la ventanilla. Mientras el avión despegaba. Mi pueblo. Encogiéndose. Bajo las nubes. Por primera vez en años. Me sentí libre. Pero la libertad tiene un sabor extraño. Cuando llega. Después de una traición. Es dulce un segundo. Y luego deja. Un regusto. A culpa. Y a miedo. Creí que lo había dejado. Todo atrás. Creí que la distancia arreglaría lo que ellos rompieron. Me equivoqué otra vez. Porque 2 semanas después de mudarme a Seattle, recibí un correo que me heló la sangre. No era de mi hermana. No era de mis padres. Era del departamento de recursos humanos. El asunto decía. Revisión urgente. De cumplimiento. Por acusaciones. Y adjunto venía. Un correo reenviado. De alguien. Usando el nombre de mi hermana. Empezaba así. A quien corresponda. Me siento obligado. A informar. Sobre una conducta financiera. Poco ética y continuada. Por parte de su empleado. Noah Carter. Cuando lo abrí. Se me desplomó el estómago. Como si me hubieran golpeado. Lo leí una vez. Luego otra. Luego una tercera. Solo para asegurarme de que mi cerebro no estaba inventando palabras. Pero no. Todo estaba ahí. Emily había enviado un mensaje largo y detallado a recursos humanos, haciéndose pasar por alguien preocupado. Me acusaba de fraude financiero. Afirmaba que abusaba de mi puesto para robar fondos de clientes. Incluso adjuntaba lo que parecían extractos bancarios falsos, con mi nombre encima. Me quedé sentado en mi escritorio, mirando la pantalla, con el corazón golpeándome el pecho. Sentía que las paredes se me venían encima.
Apenas llevaba 2 semanas en el nuevo trabajo. Había luchado años para ganarme ese puesto. Lo había sacrificado todo por empezar de cero. Y mi propia hermana intentaba quemarlo todo antes de que yo siquiera me asentara. Recursos humanos marcó el correo como potencialmente difamatorio. Pero aún así, tenían que hacer una revisión preliminar. Eso significaba sentarme en una reunión de 1 hora, explicando que no había robado nada. Y que sí, podía aportar verificación de cada cuenta, cada transacción, cada entrada de ingresos. Fue humillante. Allí sentado, intentando mantener la voz serena, mientras mi jefe y la persona de recursos humanos me miraban con ojos educados, pero cansados. Me creyeron, creo. Al menos en gran parte. Pero daba igual. El daño ya estaba hecho. Una semilla de duda había quedado plantada. Cuando llegué a casa esa noche, me serví una copa y me quedé sentado en el sofá, mirando el techo. Mi cabeza repasaba cada paso que me había traído hasta allí. Cada momento en el que intenté hacer lo correcto. Cada vez que elegí a mi familia antes que a mí. Y este era el premio. Ser difamado por la misma gente a la que yo había protegido. Durante un rato me dejé estar dentro de la rabia, el duelo, la traición, tan honda que rozaba lo irreal. Pero en algún punto, entre la segunda y la tercera copa, algo dentro de mí se endureció. Entendí que no podía seguir reaccionando a su caos. Cada vez que me defendía, jugaba su juego. Un juego diseñado para hacerme parecer culpable, desesperado, inestable. Tenía que dejar de defenderme y empezar a construir. Tenía que volverme intocable. Esa fue la noche en que todo cambió. A la mañana siguiente, tomé una decisión. Se acabó lo de vivir a la defensiva. Iba a crecer tanto por encima de ellos que se atragantarían con su propia amargura. Empecé por el trabajo. Me volqué. Me quedaba hasta tarde. Cada noche me ofrecí para proyectos. Cogí los encargos más difíciles, los que nadie quería. En pocos meses, mi nombre empezó a sonar entre los de arriba. Me invitaron a liderar un pequeño equipo de desarrollo en una iniciativa nueva. No era solo un título. Venía con autonomía, con respeto y con una subida tan grande que me reí al ver la cifra. También empecé a ahorrar de manera agresiva. Invertí con cuidado. Aprendí cada truco financiero que pude. Si Emily y mis padres querían convertirme en el villano por guardar dinero, perfecto. Iba a ser el tipo de villano que nunca más necesita depender de nadie fuera del trabajo. Levanté muros no emocionales, prácticos. Número nuevo, correo nuevo. Cambié de banco por completo.
Incluso cambié legalmente mi dirección de correspondencia a una oficina virtual, para que nadie supiera dónde vivía, si yo no quería. Y por primera vez en mi vida, empecé a decir no, sin culpa. No. No iba a responder sus llamadas. No. No iba a enviar un detallito por cumpleaños. No. No iba a dejarlos entrar otra vez por muchos mensajes que dejaran. Al principio fue un silencio extraño. Luego llegó la ola previsible de chantajes. Mamá me mandó una tarjeta que decía: las familias discuten, pero el amor siempre gana. Dentro había una nota: estamos listos para perdonarte cuando estés listo para volver a casa. Esa última frase me hizo reír. Perdonarme. Como si yo fuera quien necesitaba perdón. No respondí. Luego lo intentó papá. Dejó un mensaje de voz con una calidez forzada. Hola, hijo. Solo quería saber de ti. Tu madre te echa de menos. Estamos orgullosos de lo lejos que has llegado. Emily lo está pasando mal últimamente. Un poco de ayuda significaría mucho. Un poco de ayuda. Casi admiré la desfachatez. Lo borré y bloqueé el número. Los 6 meses siguientes, la vida se volvió más silenciosa y mejor. Mi equipo nuevo lo clavó en el primer gran proyecto. Y eso nos dio reconocimiento en toda la empresa. Mi jefe incluso me apartó tras una reunión y dijo: tienes mentalidad de líder. ¿Te has planteado gestión? No lo dije en voz alta, pero sí lo había pensado. No solo gestión. Propiedad. Quería construir algo mío. Algo de lo que nadie pudiera apropiarse ni destruir. Así que empecé a trabajar por las noches y los fines de semana en una idea que llevaba años guardada. Una app de finanzas personales. Irónico, lo sé. Diseñada para ayudar a adultos jóvenes a crear hábitos de ahorro y controlar gastos. La llamé Haven. Al principio era un hobby, pero mientras la desarrollaba, me di cuenta de que podía ser algo real. Mi prototipo inicial llamó la atención de una aceleradora de startups en Seattle. Me apunté por impulso, sin esperar gran cosa. Y para mi sorpresa, me aceptaron. Me dieron mentoría, financiación, exposición. De repente estaba en reuniones con inversores, aprendiendo a presentar, puliendo mi plan. Por primera vez en mi vida, sentí que no estaba huyendo de algo. Estaba corriendo hacia algo. Fue por entonces cuando recibí un correo inesperado de una dirección desconocida. El asunto decía: hemos visto tu historia. Casi lo borré, pensando que era spam. Pero no lo era. Era una periodista. Estaba escribiendo un artículo sobre límites financieros en la familia y el derecho aprendido de una generación a otra. Decía que se había topado con una publicación vieja de Reddit de meses atrás
en la que yo desahogaba, de forma anónima, lo del fraude de mi hermana. Y la reacción de mis padres. Me preguntaba si estaría dispuesto a hablar de manera anónima. Al principio dudé. Pero luego pensé, ¿por qué no? Si mi historia podía ayudar a alguien a ver las señales a tiempo, quizá valía la pena. El artículo salió 2 semanas después. Mi nombre no estaba. Pero las citas eran mías. Mi voz. Mi dolor. Mi aviso. Se hizo viral. Miles de comentarios. Gente compartiendo sus historias. Sobre hermanos manipuladores. Padres tóxicos. Y la culpa de alejarse. Leerlos fue como terapia. Por primera vez. Entendí que no estaba loco. Que no era un monstruo. Que no era el villano. Solo era alguien que dejó de desangrarse por personas que no dejaron de cortarle. Ese artículo se convirtió en el detonante de algo mayor. Inversores que lo leyeron empezaron a escribir a Haven. Decían que amaban la misión. Ayudar a la gente a poner límites y construir independencia. Era surrealista. Lo que casi me destruye se convirtió en lo que empujó mi éxito. Un año después, Haven se lanzó al público. En 6 meses. Llegó a 500.000 descargas. Blogs de finanzas. Empezaron a llamarla la app que te enseña a decir no. La ironía no se me escapaba. Para entonces, yo me había convertido en alguien que casi no reconocía. Más calmado. Más afilado. Más deliberado. Tenía un equipo pequeño. Ingresos constantes. Y suficiente ahorro como para no pestañear al mirar mis cuentas. Pero, sobre todo, tenía paz. Hasta que, claro, la paz se rompió. Fue un viernes por la tarde, cuando el móvil vibró con una notificación de LinkedIn. Una solicitud de conexión. El nombre hizo que mi corazón se quedara a medias. Emily Carter. No había visto ni sabido de ella en casi un año. Mi instinto fue bloquear y seguir. Pero vi algo raro. Su titular decía: consultora financiera. Carter Family Enterprises. Carter Family Enterprises. Fruncí el ceño. Eso no existía. Mis padres no tenían ninguna empresa. A menos que... Hice clic. La página de la empresa se había creado solo un mes antes. Sin web. Sin empleados. Solo un eslogan. Ayudando a las familias a reconstruir la confianza y la estabilidad financiera. Casi me reí. Mi hermana, la misma que me robó la identidad, ahora se vendía como consultora financiera. Pero la risa se me apagó cuando vi la foto de cabecera. No era solo Emily. Eran Emily y mis padres, sonriendo, juntos, delante de una casa demasiado familiar. Mi casa de infancia. Habían convertido la casa en su oficina. Y entonces lo vi. Una publicación fijada. Una foto de Emily estrechando la mano a un hombre con traje.
El texto decía: tan agradecida por los nuevos comienzos y las segundas oportunidades. Emocionada por construir algo que ayude a otros. Después de lo que vivió nuestra familia. Los comentarios estaban llenos de aplausos. Gente animándola. Algunos incluso mencionaban lo valiente que era por superar el trauma causado por un hermano egoísta. Se me apretó el pecho. Mi pasado. Mi dolor. Convertidos en su estrategia de marketing. No comenté. No le escribí. Solo miré esa página. Entendiendo que esto no había terminado. Porque si algo había aprendido, es que cuando personas como Emily ya no pueden controlarte, intentan controlar tu historia. Y yo no iba a permitirlo. No otra vez. Porque ahora yo ya no era solo su hermano. Era alguien con poder, recursos y alcance. Y había terminado de dejar que ella escribiera mi narrativa. Ver esa página de LinkedIn fue como recibir un puñetazo y una sonrisa de lado. A la vez. Ahí estaba ella. Mi hermana. La consultora financiera. Autoproclamada. Delante de nuestra casa. Sonriendo. Como una política. La desfachatez no era nueva. Pero esta vez tenía colmillos. No solo estaba enfadado. Casi estaba impresionado. Había encontrado la forma de convertir la reputación en un arma. Pero se olvidó de una cosa. Las mentiras necesitan creyentes para sobrevivir. Y yo tenía lo que ella no. Pruebas, credibilidad y una plataforma. Durante los días siguientes no hice nada impulsivo. No le escribí. No llamé a mis padres. Solo empecé a reunir información. De noche. Cuando mi equipo terminaba el trabajo en Haven, me servía café y me ponía a excavar. Descubrí que Carter Family Enterprises estaba registrada como una LLC por mi padre. La dirección era nuestra vieja casa. La fecha de registro. Apenas 2 meses después de que yo presentara la denuncia de fraude contra Emily. Mi apuesta fue clara. Usaron el dinero del acuerdo por la venta de la vieja propiedad de mi abuela. Dinero que, en teoría, debía dividirse a partes iguales entre los hermanos. Salvo que, por supuesto, nunca se dividió. Esa parte me dolió más de lo que quería admitir. Mi abuela había dejado esa propiedad para repartirla de forma justa entre sus nietos. Emily insistió en que esperáramos antes de repartir. Dijo que se encargaba del papeleo. Yo estaba ocupado con el trabajo y la mudanza. Y lo dejé pasar. Resulta que lo cobró y lo metió en su nueva empresa. Una empresa fraudulenta. Construida sobre una herencia robada. La ironía era casi poética. Pero yo no quería poesía. Quería precisión. Esa semana llamé a un antiguo mentor. Graham. Un inversor que apoyó mi startup.
En los primeros tiempos. Graham era de esos hombres raros. En los negocios. Que aún tienen brújula moral. Afilada como una cuchilla. Y memoria. Como una trampa de acero. Cuando respondió. Dije. Graham. Necesito consejo. Hipotéticamente. ¿Cuál es la mejor forma de destapar una empresa fraudulenta? Sin acabar. Arrastrado por el barro. Él soltó una risa suave. Hipotéticamente. Esa es una palabra peligrosa. Voy en serio. Dije. Esta empresa está construida sobre mentiras. Lazos familiares. Manipulación. Y quizá incluso dinero robado. No quiero venganza. Quiero verdad. Hizo una pausa. La verdad y la venganza suelen compartir carretera. Solo tienes que decidir qué salida vas a tomar. Se lo conté todo. No cada detalle emocional. Solo los hechos. La empresa falsa. Los intentos de fraude. El robo de la herencia. Él escuchó en silencio. Y luego dijo. Presenta una queja. En la Oficina Estatal de Negocios. Pero eso tardará meses. ¿Quieres algo más rápido? Sí. Entonces golpéalos. ¿Dónde prosperan? En la percepción pública. Si ella usa su historia para conseguir clientes, demuestra que su historia es falsa. ¿Cómo? No la ataques directamente. Dijo. Deja que la verdad salga sola. La gente confía en lo que parece una revelación, no una acusación. Esa frase se me quedó. Así que empecé a planear. Contacté con una amiga que llevaba un podcast pequeño, pero respetado, de finanzas personales. Nos conocimos durante la primera etapa de promoción de Haven. A ella le encantaba la misión de la app, lo de los límites financieros. Y habíamos seguido en contacto. Le dije que quería hacer un episodio sobre manipulación económica dentro de la familia, basado en experiencias reales, pero anonimizado. Cuando lo grabamos, conté la historia como si no fuera mía. Usé nombres distintos. Cambié un poco las ubicaciones. Quité el relleno emocional. Solo hechos. Como un hermano. Usó la culpa familiar. Y falsificó documentos. Como los padres lo permitieron. Como la víctima se reconstruyó desde cero. El episodio explotó. En cuestión de días. Los comentarios inundaron todo. Gente compartiendo vivencias parecidas. Dando las gracias por la valentía de hablar. Y entre los comentarios aparecieron algunos usuarios que decían reconocer la historia ficticia. Uno incluso etiquetó a Carter Family Enterprises en la publicación, diciendo: esto me suena. Ahí fue cuando todo empezó a deshilacharse. Al parecer, mi hermana había estado usando mi historia, su versión retorcida, para ganar clientes. Por simpatía. Había construido su negocio alrededor de un relato en el que ella era la hermana traicionada, la que fue cortada por su hermano frío, después de que él supuestamente malversara dinero familiar. Pero ahora, con el podcast extendiéndose y la gente atando cabos, ese relato empezó a agrietarse. La ironía era perfecta.
Ni siquiera tuve que revelar quién era yo. Otros lo hicieron por mí. Unos rédites bien afilados cruzaron registros públicos de LLC y vieron algo raro. La consultora que llevaba la empresa había sido nombrada en una denuncia por fraude. El año anterior se propagó como fuego. En pocos días, foros financieros y grupos de pequeños negocios compartían capturas y preguntas como: ¿es esta la misma Emily Carter que lleva esa empresa familiar? Al final de la semana, su página de Facebook estaba inundada de comentarios negativos. Clientes pidiendo reembolsos. Gente preguntando si lo del fraude era verdad. Yo lo vi desarrollarse desde mi apartamento, sereno, bebiendo café. Entonces sonó el teléfono. Número desconocido. Antes de contestar, ya sabía quién era. Noah. Su voz llegó tensa, temblorosa. ¿Qué has hecho? No he hecho nada, dije. La gente hizo preguntas. Lo has arruinado todo. Siso. Mi negocio. Nuestra reputación. Te lo has arruinado tú sola. La interrumpí con la voz firme. Yo solo dejé de protegerte de la verdad. Se quedó callada un instante. Luego dijo: ¿te crees que has ganado? ¿Te crees que a alguien le importa tu triste venganza? Mamá y papá nunca te van a perdonar. Yo no busco perdón, dije en voz baja. Solo cierre. Y colgó. Por primera vez. Su rabia no me movió el suelo. Solo me dejó vacío. Terminado. Pero las fichas seguían cayendo. Unas semanas después, me llamó una periodista. La misma que me había entrevistado para aquel primer artículo sobre límites financieros. Sonaba emocionada. Noah, no te vas a creer esto, dijo. ¿Recuerdas ese escándalo anónimo de una empresa familiar? ¿Qué está en tendencia? Resulta que está vinculado a tu pueblo. Algunas fuentes lo conectaron con tu hermana. Fingí sorpresa. Vaya, qué fuerte. Ella se rió. Sí, fuerte. Estamos preparando una segunda pieza sobre cómo las víctimas de abuso financiero a veces se reconstruyen más fuertes que nunca. Nos encantaría sacar a Haven otra vez. Y quizá una especie de redención. Desde tu perspectiva. En ese momento entendí algo. Yo no solo sobreviví. Le di la vuelta al guión. La misma historia con la que intentaron destruirme se había convertido en la base de mi éxito. En los meses siguientes, la base de usuarios de Haven se duplicó otra vez. Inversores llamando a la puerta. Cerramos alianzas con varias organizaciones centradas en educación financiera y conciencia sobre deudas familiares. Incluso creé un fondo de becas a nombre de mi abuela para estudiantes de ética empresarial. Una noche, después de una reunión larga con inversores, abrí el correo y vi un mensaje nuevo en la carpeta de spam. Remitente: Emily Carter. Asunto: has ganado
El mensaje era corto. 5 palabras. Han perdido la casa. ¿Estás contento? Me quedé mirándolo. Un buen rato. Una parte de mí quiso sentir culpa. Pero no la sentí. No esta vez. Porque esa casa no era solo suya. Había sido de mi abuela. Fue robada. Fue retorcida. Hasta convertirse en una mentira. Perderla no era castigo. Era consecuencia. Aún así, no respondí. Archivé el correo. Apagué el ordenador. Y salí al balcón. Las luces de la ciudad se extendían bajo mí. Interminables. Vivas. Libres. Y por primera vez en años me sentí sin peso. Pero todavía no había terminado. Porque 2 semanas después recibí una carta inesperada. No era de Emily. No era de mis padres. Era de un abogado. La carta era simple. Notificación. De acción civil. Carter Family Enterprises. Contra Noah Carter. Me estaban demandando. Por difamación. Y sonreí. Porque si querían pelear en un juzgado, yo estaba listo. Tenía pruebas. Y esta vez no estaba a la defensiva. La demanda cayó como un trueno. No porque me sorprendiera, sino porque era tan perfectamente ellos. Cuando la manipulación dejaba de funcionar. Cuando se acababa la simpatía. Sacaban el último arma. La intimidación. Pero esta vez yo no era ese crío al que podían callar con culpa. No tenía miedo. Estaba preparado. Su reclamación era absurda. Difamación. Y daño emocional intencionado. Emily y mis padres la presentaron juntos, afirmando que mis declaraciones públicas, según ellos falsas, habían provocado el colapso de su negocio y un daño irreparable a su reputación. Pedían $250.000 en daños. Recuerdo estar sentado en mi escritorio, leyendo la demanda y riéndome. No por arrogancia. Por incredulidad. Todavía no entendían con quién estaban tratando. El Noah de antes. El complaciente. El arregla todo. El que se disculpaba para mantener la paz. Habría estado aterrorizado. Pero ese Noah ya no existía. Reenvié el documento a mi abogada, Lauren. Una mujer afilada. Serena. A la que conocí gracias a la aceleradora. Cuando me llamó más tarde, sonaba casi divertida. Así que, dijo, tu familia ha decidido demandarte. Parece que quieren sus 15 minutos. Respondí. Lauren soltó una risa baja. Tranquilo. Esto es papel mojado. Ellos son quienes te difamaron a ti. En cuanto presentemos una contrademanda, se darán cuenta de que han elegido la pelea equivocada. Confié en ella por completo. En las semanas siguientes lo reunimos todo. Cada captura. Cada correo. Cada documento fraudulento. Cada mensaje de voz. Incluso la denuncia policial. Del préstamo de Emily. El equipo de Lauren lo organizó todo. En una montaña de pruebas. Tan exhaustiva que podría haber sido un documental. Cuando llegó la fecha de la vista previa,
Volé a mi pueblo. Por primera vez. En más de un año. Nada más aterrizar. Sentí esa mezcla vieja. De familiaridad. Y amenaza. Como caminar. Por un sueño. Del que creías. Haber despertado. El juzgado era pequeño. De esos. Donde todos. Se conocen. Al cruzar las puertas. Los vi. Mis padres y Emily. Sentados juntos. Un frente unido. De hostilidad silenciosa. La mandíbula de mi padre. Estaba rígida. Como piedra. Los ojos de mi madre. Rojos de llorar. Pero afilados. Y Emily. Emily se veía cansada. Pálida. Un poco mayor. Pero su sonrisa ladeada. Seguía ahí. Cuando nuestras miradas se encontraron. No parecía avergonzada. Parecía enfadada. No dije nada. Solo asentí. A mi abogada. Y tomé asiento. El juez. Un hombre canoso. Con paciencia de santo. Empezó a revisar el caso. El abogado de ellos. Un señor mayor. Claramente superado. Arrancó con un monólogo emocional. Sobre una familia. Destrozada por mentiras. Pintó a Emily. Como víctima. Una joven emprendedora. Cuya reputación. Había sido destruida. Por la vendetta. De un hermano celoso. Lauren lo dejó terminar. Con el rostro. Imposible de leer. Luego se levantó. Señoría. Dijo con calma. La defensa desea presentar pruebas. Que contradicen. Cada afirmación. De esta demanda. No alzó la voz. No hizo teatro. Solo empezó. A poner la verdad. Encima de la mesa. Primero. Los documentos del préstamo fraudulento. Luego. Los extractos bancarios. Luego. El informe de robo de identidad. Con el nombre de Emily. Luego. La declaración jurada. De la financiera. Confirmando que había usado. Mis datos. Y por último. Las publicaciones en redes. El rant de Facebook. La estafa en LinkedIn. La reseña falsa en Yelp. La nota amenazante. En mi puerta. La sala quedó. En silencio. Solo el roce. Del papel. Cada detalle. Cada prueba. Cada rastro. De manipulación. Bajo juramento. En un momento. El juez se ajustó las gafas. Y dijo. Señorita Carter. ¿Es consciente de que estos documentos presentados a instituciones financieras usando la identidad de su hermano constituyen múltiples delitos graves? La cara de Emily se quedó blanca. Su abogado intentó intervenir. Pero el juez lo cortó. No, letrado. Quiero oír a su cliente. Durante un largo instante. Ella no dijo nada. Luego, con voz temblorosa, murmuró. Yo no quería hacer daño. Lauren ni parpadeó. La intención no borra la consecuencia. Dijo. Mis padres estaban como paralizados. Las manos de mi madre apretadas con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Mi padre no era capaz de mirarme. Al final de la vista, el caso terminó. Antes incluso de empezar, el juez desestimó su demanda con carácter definitivo. No podían volver a presentarla.
Y además, concedió nuestra solicitud. De costas. Tendrían que pagar los honorarios de mi abogada. Íntegros. Y respecto al fraude de Emily, el juez lo remitió a la fiscalía para posible investigación penal. Yo no sonreí. No presumí. Solo sentí silencio. Fuera del juzgado. Lauren se giró hacia mí. Lo has llevado mejor que la mayoría, dijo. Yo no he ganado. Respondí suave. Solo he dejado de perder. Ella asintió. Apenas. A veces. Esa es la forma de la victoria. Esa noche me alojé en un hotel del centro. Creía que me sentiría reivindicado. Pero lo que sentía era vacío. Es extraño. Te pasas años esperando justicia. Y cuando llega, no viene con trompetas ni aplausos. Solo llega con silencio. Un silencio en el que por fin entiendes que ya no le debes nada a nadie. A la mañana siguiente, volví a mi casa de infancia. Una última vez. La habían embargado. Tras el colapso del negocio, el cartel de Se Vende se inclinaba torcido en el jardín. Subí por la entrada agrietada, con hojas crujiendo bajo los zapatos, y miré la casa, que una vez había sido el centro de todo. Cumpleaños, fiestas, cenas familiares. A través de la ventana vi el salón de siempre. Vacío. Desnudo. Me golpeó lo simbólico de aquello. Una casa hecha de recuerdos. Ahora vaciada por la codicia. El móvil vibró. En el bolsillo. Un mensaje. De un número desconocido. Ya tienes lo que querías. Espero que estés orgulloso de ti mismo. Sin firma. Pero no la necesitaba. Era mamá. Me quedé mirando la pantalla mucho tiempo. Luego escribí. Yo no quería ganar. Solo quería paz. Ella no respondió. Un mes después. La investigación sobre el fraude de Emily avanzó en silencio. Aceptó un acuerdo. Libertad vigilada. Pagos de restitución. Servicio comunitario. Yo no fui a la vista. No necesitaba ver su cara otra vez. Ya había visto lo que necesitaba. La verdad. Sin maquillaje. En cuanto a mis padres, vendieron lo poco que les quedaba y se fueron a vivir con familiares lejanos. En otro estado. Sin llamadas. Sin cartas. Solo silencio. Y yo dejé que el silencio se quedara. Mientras tanto, mi vida siguió adelante. Haven llegó al 1.000.000 de usuarios. Ese año nos expandimos a nivel internacional. Salimos en medios grandes de finanzas y cerramos una alianza con un programa universitario que enseña a los estudiantes a gestionar dinero. La gente empezó a llamarme el tipo que convirtió el dolor en propósito. Yo no los corregí. No era del todo mentira. Pero nunca conté la historia completa. Ni los posts de Reddit. Ni el juzgado. Ni los mensajes. Que a veces todavía me despertaban por la noche. Porque algunas historias no están hechas para la lástima.
Están hechas. Para el cierre. Una tarde. Meses después. Recibí un correo del banco. Confirmando que había entrado. El último pago. De restitución de Emily. Era el último lazo. Que nos unía. Un recordatorio legal. De que un día. Ella me robó. Y ahora, por fin. Estaba devuelto. Borré el correo. Me recosté en la silla. Miré el skyline de Seattle. Brillando. Contra la noche. Y por primera vez. Me di cuenta. De que ya no estaba enfadado. No estaba herido. No estaba amargo. Estaba libre. Me serví una copa. Alcé el vaso. Hacia la ventana. Y dije en voz baja. A nadie en particular. Brindo por una paz. Que no pide permiso. Luego apagué el móvil. Cerré el portátil. Y dejé. Que el silencio. Se quedara. Porque después de todo. La manipulación. La traición. Los años de culpa. Por fin entendí la verdad. Alejarme. No fue perder. Fue ganar. En silencio. Y eso. Era suficiente.